No había empezado todavía. Primera de Juan, capítulo 3. Eso es lo que vamos a compartir en esta mañana. Y el título de nuestro sermón de hoy es Evidencias necesarias de los hijos de Dios. Evidencias necesarias de los hijos de Dios. Vamos a leer todo el capítulo 3. Hoy vamos a avanzar bastante con Primera de Juan. Estuve tentado a tomar solo los primeros 3 versículos, pero después tomé todo el capítulo. Los primeros 3 versículos son muy interesantes. Ahora nosotros vamos a ver que este pasaje afirma, Juan les escribe a las personas que les escribe y les dice que ellos son hijos de Dios. Nosotros decimos ser hijos de Dios. Bueno, ¿cómo se hace evidente que somos hijos de Dios? Esta carta, la carta de Primera de Juan, es un poco, tiene ese tema. Es como para evaluarla y considerar. Juan lo escribe en un sentido. El sentido es este. Hay un montón de personas que se levantaron y que estaban con ustedes y que decían ser hijos de Dios, pero miren, ser hijo de Dios es esto. ¿Ven que ellos no cumplían con eso? Bueno, ¿por qué no eran hijos de Dios? No son hijos de Dios, no solamente no son hijos de Dios, son falsos profetas. Evítenlos, no se junten con ellos, no se lamenten de que dejen la iglesia, den gracias. Pero nosotros tenemos que usar esto que dice Juan también para evaluarnos a nosotros mismos y considerarnos a nosotros mismos. ¿Cuál es la evidencia que debería haber en nosotros para que nosotros podamos afirmar realmente que somos hijos de Dios? ¿Es importante que haya evidencia de algo? Mientras yo pensaba en ese término, se me ocurrían dos ejemplos, ¿no? Un ejemplo positivo y otro negativo. Un ejemplo negativo, ¿no? Hay un asesinato, un robo, vamos a poner un robo, en un lugar. Y es importante el robo. Y todo el mundo sabe que robó tal persona. ¿Sí? Lo meten preso, lo llevan a juicio. ¿Qué tiene que pasar para que esa persona sea declarada culpable y vaya a la cárcel? Tiene que haber evidencia en su contra. Tiene que haber evidencia. ¿Sí? Si una persona, nadie la vio, no se encuentra la plata, el tipo dice, no, yo estaba mirando tele en mi casa tranquilo y no había nadie, pero yo estaba en mi casa. No hay evidencia de que él haya robado. Y todo el mundo sospecha que fue. ¿Se lo va a condenar? No, así de importante es la evidencia. ¿Sí? Piensen ahora en un caso positivo, ¿no? Antonia es mi alumna y yo le di un libro para que ella lea. ¿Yo qué quiero saber? Que ella lo leyó realmente. ¿Cómo ella me demuestra que lo leyó? No, sí, lo releí. 2 veces lo leí. Ah, bueno, le digo yo. ¿Alcanza con eso? No, claro, ¿yo qué hago? Tomo prueba. Evalúo y veo si realmente hay evidencia de que Antonia leyó el libro. Le pregunto algunas cosas sencillas. Si Antonia es media viva, se las pregunta a ChatGPT y me responde desde ahí. Y algunas preguntas que ChatGPT no puede responder. Y entonces ahí veo evidencia más profunda. Los chicos usan ChatGPT. Pero miente ChatGPT. Si no sabe algo, lo inventa. Bueno, piensen en ser cristianos. Hay gente que da evidencia de que no es cristiana. Y más dice, no, yo no soy cristiano. Hay gente que dice ser cristiana. Y usa ChatGPT para decir que es cristiano. O sea, ¿me entienden la metáfora, no? Dice, actúa un poco como, pero en realidad tiene que haber evidencia. Tiene que haber evidencia. Bueno,
Finalmente, solo Dios sabe, y nosotros en nuestro corazón, si realmente hemos nacido de nuevo. Pero en realidad, el que conoce todas las cosas profundamente, y lo vamos a ver en este pasaje de hoy, es el Señor. Y esa es nuestra confianza. Vamos con esto en mente, vamos al pasaje de hoy, todo el capítulo 3 de Primera de Juan. Miren, y para retomar el hilo del pensamiento de Juan, voy a leer el último versículo del capítulo 2. Dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Y empiezo el capítulo 3 y dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Amén. Yo les invitaría, hermanos, a que usted después relea esta carta y vaya viendo cómo una y otra vez Juan retoma los mismos temas. Mucho de lo que él ha dicho en el pasaje de hoy ya lo había dicho, con otras palabras. ¿Y por qué repite Juan? Bueno, porque él está enfatizando lo que él quiere decir. Y cada vez que habla de un mismo tema, lo amplía, lo aclara y lo muestra desde otra perspectiva. Así que el título de nuestro sermón de hoy era
evidencias necesarias de los hijos de Dios. Miren, y cada uno de los encabezados de nuestro sermón de hoy va a comenzar con la siguiente expresión. Hemos sido hechos hijos de Dios. Quiero subrayar esto. Hemos sido hechos hijos de Dios. Como leía más temprano Néstor, el pasaje que él nos compartió de Primera de Pedro terminaba el último versículo con un condicional. Si es que habéis gustado, creo que dice, la benignidad de Dios. Pedro dice, ustedes fíjense, fueron rescatados por el sacrificio del Señor Jesucristo, para que ya no vivan como antes y ahora vivan como hijos de Dios. Y entonces despójense de todo aquello que no es propio de los hijos de Dios y vivan como hijos de Dios. Si es que son hijos de Dios. Si es que habéis gustado. Hay un condicional ahí. En Pedro. Vuelvo a Juan. Yo quiero afirmar esto. Hemos sido hechos hijos de Dios. Pero recordemos, estos son herramientas, instrumentos que a nosotros nos tienen que ayudar a pensar si realmente somos hijos de Dios. Estas evidencias son necesarias en un hijo de Dios. Finalmente, y me adelanto, la conclusión, ¿cuál es? Yo puedo decir esto de mí mismo, puedo ver esto en mí mismo. ¿He sido hecho un hijo de Dios? En primer lugar, versos 1 al 3. Hemos sido hechos hijos de Dios y somos llamados a vivir conforme a su naturaleza, gloriosa y pura. Los creyentes, los hijos de Dios, reflejan que son hijos de Dios. Lo reflejan a Él, quieren ser como Él y tienen su corazón puesto en Él. Miren cómo comienza nuestro pasaje de hoy. Versos 1 al 3, primera sección. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, dice Juan. El verbo ahí que usa, mirad, es un verbo que llama la atención, que hace un énfasis en lo que va a decir. Dice, miren, miren. Es un verbo en imperativo, miren. Miren el amor que nos ha dado el Padre. Esa palabrita, ¿cuál amor? Mirad cuál amor podría nosotros traducirla como decir, miren qué amor tan grande. Porque el otro propósito de Juan es este. Hermanos, ustedes son hijos de Dios, estén seguros en esto, estén confiados en esto. Eso es lo que ustedes son. Dios los llamó, ustedes son hijos de Dios. Confíen en eso. Descansen en eso. Miren, qué amor más grande nos ha dado el Padre. Por eso yo afirmo que nosotros hemos sido hechos hijos de Dios. ¿Por qué nosotros somos hijos de Dios? ¿Quién decidió ser un hijo de Dios? De nosotros aquí. Ninguno de nosotros lo decidió. ¿Sí? Juan dice, capítulo 1, versos 11 al 13 del Evangelio, a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ahí parece que es algo que nosotros hacemos. Él dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, nosotros, el amor de Dios es tan grande, miren qué grande que es, que nos hizo sus hijos. Nosotros hemos sido hechos hijos de Dios. Y es tanto el verbo como esa palabrita, ¿cuál? ¿Qué tamaño? ¿Qué inmenso? Es esto que ha hecho Dios para con nosotros. De tal forma nos ha llamado Dios, nos ha amado, perdón, para que seamos llamados hijos de Dios. Y en esta traducción que nosotros tenemos, la Reina Valera, un poco se pierde. Hay un énfasis en esto. No solo que nosotros somos llamados hijos de Dios, sino que
realmente somos hijos de Dios. Miren, Dios los ha amado tanto, dice Juan, que a ustedes los llaman hijos de Dios y lo son, en serio lo son. Este mismo pasaje, la Nueva Biblia de las Américas lo traduce así. Miren cuán grande amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Agrega esa aclaración. La Nueva Traducción Viviente dice, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. Y esto es lo que somos. Tenemos que observar entonces, en primer lugar, que el hecho de ser hijos de Dios es un resultado del amor del Padre. Ahora, ¿qué implica que nosotros seamos hijos de Dios? ¿Qué significa que seamos hijos de Dios? Lo primero que dice ahí es que el mundo no nos conoce. Por esto, porque somos hijos de Dios, el mundo no nos conoce. ¿Por qué el mundo no nos conoce a nosotros? Porque somos hijos de Dios. Y como el mundo no conoce a Dios, no nos conoce a nosotros. ¿Qué quiere decir eso? ¿Nos conoce la gente a nosotros? Sí, claro, pero la gente no conoce nuestra verdadera identidad, no aprecia nuestra verdadera identidad. Porque la identidad de un hijo de Dios está en el Señor, está en Dios. Sobre todas las cosas, yo puedo ser muchas cosas, pero lo primero que soy y lo más precioso que soy es ser un hijo de Dios. Sí soy un hijo de Dios. Entonces el mundo no va a conocer a los hijos de Dios. No solo no nos va a conocer, nos va a aborrecer. Juan 15, versos 18 y 19, el Señor Jesús les dijo a los discípulos, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Un primer distintivo de los cristianos es que su identidad viene de Dios y no del mundo. Nosotros ya leímos el pasaje, dice, no améis al mundo ni las cosas que estén en el mundo. Aquellos que aman a Dios y que hacen la voluntad de Dios, esos viven para siempre. Porque las cosas del mundo son pasajeras. Tener comunión con Dios implica entonces no tener comunión con un sistema de pensamiento y de valores que se opone a Dios. Y la consecuencia de esto es que el mundo no nos conozca, no nos ame naturalmente y que incluso probablemente nos sea hostil. ¿Cómo hacemos nosotros? Muchas veces para ir contracorriente de lo que el mundo piensa, dice, sostiene y valora. Ustedes saben, ¿no? Ayer hubo una marcha importante en cantidad de gente, ¿no? ¿Podría un cristiano haber sido parte de esa marcha? Y no, porque se defendían valores que no son los valores de la Biblia. Tampoco nosotros agredimos y odiamos así gratuitamente. Tampoco estamos llamados a agredir y a dar discursos de odio y a rechazar a nadie. Nosotros somos llamados a amar como el Señor amó. ¿Sí? Ese es el distintivo del cristiano. Pero no quiero hablar de la marcha, quiero hablar de que en el círculo donde yo me muevo, ese discurso de la tolerancia y de la libertad y los derechos es el discurso imperante, ¿o no? Todos están de acuerdo con ese discurso. Es lo políticamente correcto. ¿Sí? Bueno, ¿y qué pasa si vos no estás de acuerdo? Te van a rechazar. Te van a rechazar, te van a tratar de fascista, de discriminador, de odiador. No es tan fácil.
Pero el mundo, nuestra identidad no viene del mundo, no viene de la aceptación del mundo. Ahora vamos a desarrollar un poquito más eso. Pero mi identidad no viene de ahí. El mundo no me conoce a mí, Dios me conoce. Y Juan sigue profundizando y dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ya somos hijos de Dios y todavía no somos lo que vamos a hacer. ¿De qué está hablando acá? Sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Miren, quiero llamarles atención un detalle, paréntesis chiquito acá. Mientras yo estudiaba este pasaje, yo les dije el sermón pasado que Juan habla del Padre y del Hijo indistintamente y pasa del uno al otro como nada. Porque Juan quiere hacer un énfasis acá, que el conocimiento del Hijo es el conocimiento del Padre. ¿El Padre es una cosa, el Hijo es otra? Sí. El Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo. ¿Sí? En nuestra declaración trinitaria decimos, el Padre es Dios, el Padre no es el Espíritu Santo, el Padre no es el Hijo. El Hijo es Dios, el Hijo no es el Padre, no es el Espíritu Santo. Pero Jesús dijo, el Padre y yo somos uno. ¿Sí? Entonces Él todo el tiempo hace y dice, sois hijos de Dios. Y dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, nosotros los hijos de Dios, pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿Él quién? Dios. ¿Y quién es Dios acá? Jesucristo. Porque ¿de qué está hablando aquí? Del día en que el Señor venga. La palabra manifestar acá es revelarse, mostrarse el día en que el Señor venga. Cuando Él venga, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Así que ser hijos de Dios implica que nuestra identidad viene de Dios, de ser conocidos por Dios, e implica también que nosotros no somos aún lo que hemos sido llamados a ser. Esta no es nuestra identidad, nuestra versión definitiva. Dios ya nos ha librado del pecado y de la muerte, y esa es una realidad presente, pero también es una libertad futura. En un sentido nosotros tenemos su gloria, pero también esperamos ser glorificados. Los hijos de Dios son dueños de esa esperanza y van a ver al Señor cara a cara. Dice, vamos a ser semejantes a Él. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver como Él es. Lo vamos a ver cara a cara. Vamos a contemplar la gloria de Dios de una forma en la que hoy nosotros no la podemos contemplar. Y vamos a ser transformados a su semejanza. Dice, le veremos tal como es y seremos semejantes a Él. ¿En qué sentido los cristianos vamos a ser semejantes a Jesús? En todo sentido menos en uno. ¿Qué nunca vamos a hacer nosotros? Dios. Nosotros nunca vamos a ser Dios. ¿En qué sentido sí vamos a ser como Jesús? Como Jesús encarnado. ¿Cuál es nuestra esperanza? Bueno, llegará un día en que no habrá más enfermedad, no habrá más sufrimiento y sobre todo, ¿qué no habrá más en nosotros? Pecado. Ya no vamos a tener malos deseos, intenciones ocultas, palabras con doble sentido. Ya vamos a ser libres de eso. ¿Cuántas veces nos pasa que dejamos largamos algo con nuestras palabras y después nos damos cuenta que atrás de eso capaz que hubo una chicanita para el otro? Digo, pasa, ¿no? A mí me pasa. Bueno, va a llegar un día en que yo voy a ser libre de eso. Y mi identidad viene de ahí. Por eso yo soy llamado a vivir como Él vive, como Él es. Fíjense la lógica del pasaje, ¿no? Juan dice, miren, ustedes han sido amados por el Padre, han sido hechos hijos de Dios y el mundo no les conoce, porque no conoce a Dios. Pero
ustedes son hijos de Dios y ahora ya Dios está obrando en ustedes, Dios está librándolos del pecado, Dios está transformándolos, Dios está haciéndolos a imagen de su Hijo Jesucristo. Y cuando Él venga, ustedes van a ser como Cristo plenamente. Ahora, después dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. ¿Cómo es nuestro Señor? Santo, sin pecado. Eso significa que Él es puro. ¿Sí? Va a tomar la idea esa de vuelta. ¿Y por qué Él es puro? Y porque nosotros tenemos esta esperanza doble. ¿Doble por qué? Yo tengo una esperanza de que Dios empezó en mí una obra. Porque me perdonó de mi pecado y me hizo nacer de nuevo. Y Él está transformándome. Ahora está transformándome. ¿Yo peco? Sí, en ocasiones peco. Pero el Espíritu Santo de Dios me da la potestad de luchar contra mi pecado. Y esa es la obra actual de Dios en mí. Dios me está santificando. Pero habrá una obra definitiva de Dios en mí. Y será el día en que Él me glorifique. ¿No? Siempre hablamos de estas tres instancias en la salvación. La regeneración, ese es un hecho único, una sola vez sucede y es nacer de nuevo. ¿Qué pasa ahí? Nuestros pecados son perdonados y nacemos de nuevo. La santificación, y es la vida que nosotros tenemos como cristianos. Dios dándonos su espíritu, moldeándonos por medio de su palabra, despojándonos, haciendo que nosotros nos podamos despojar cada día del pecado y crecer en semejanza a Cristo. Y un día, la glorificación, en que toda esa obra que Dios ha venido haciendo en nosotros y que nosotros hemos luchado, porque ahora tenemos el Espíritu de Dios para hacerlo, para ser santificados. Un día, esa obra que mientras nosotros trabajemos, siempre vamos a tener la necesidad. Mientras nosotros estemos en este mundo caído, siempre vamos a tener la necesidad de luchar contra nuestro pecado. Pero saber que un día Él vendrá y nos despojará por completo del pecado, nos da aliento para seguir luchando hoy. Fíjense que lo que dice Juan, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué esperanza? La esperanza de un día verle cara a cara y conocerle plenamente y ser despojado absolutamente del pecado. El que tiene esta esperanza, ¿qué hace? ¿Esa esperanza para cuándo es? Para el futuro. Pero hoy, ¿qué hace el que tiene esa esperanza? Se purifica a sí mismo. Así como Él es puro. Porque mi Señor es puro y porque el Señor me está purificando a mí y porque el Señor un día me despojará totalmente de mi pecado, hoy yo ¿qué hago? Vivo como un hijo de Dios. Vivo conforme a quien Él es puro, y conforme a lo glorioso que Él es, porque esa gloria es la que Él me ha prometido contemplar. ¿Se entiende? La primer evidencia de que somos hijos de Dios, entonces, tiene que ver con que nuestra identidad viene de Dios. Esa es nuestra identidad inicial. Soy un hijo de Dios y vivo a la luz de quien Dios es y de quien Dios quiere hacer en mí. ¿Qué quiere Él hacerme? Santo, a imagen de su Hijo Jesucristo. Segundo punto. Versículos 4 al 10. Hemos sido hechos hijos de Dios. Y quiero repetir esta idea. Eso es algo que Dios hizo. Hemos sido hechos hijos de Dios y somos llamados a vivir en su justicia, sin pecado. La segunda evidencia de que alguien es un hijo de Dios realmente es cómo esa persona se relaciona con el pecado. Dice Juan,
todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Acá permítanme usar una palabrita que aparece acá, que es la palabra anomia. Ahí dice infringir la ley significa vivir como si no hubiera ley. Como si Dios no hubiera dado mandamiento. Hay una corriente que se llama antinominianismo o anominianismo. Eso viene de una palabra que es la palabra ley, nomos. El prefijo a significa sin. Hay un concepto en la Biblia que es el concepto de que los creyentes ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Los cristianos ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Forma incorrecta de entender esto. Porque yo vivo bajo la gracia, estoy libre de obedecer a Dios. Eso es vivir como si no hubiera ley. ¿Dios ha dado mandamientos? Sí, claro, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Si yo no tengo que obedecer los mandamientos, ¿para qué me los da Dios en el Nuevo Testamento? Dios nos da mandamientos en el Nuevo Testamento porque es necesario que nosotros los obedezcamos. Ahora, ¿qué significa entonces eso de que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Que no vivimos por la ley, sino que vivimos por la gracia. Repito, hemos sido hechos hijos de Dios. Entonces, es como siempre lo decimos, damos vuelta el orden de los vagones. ¿Sí? Nosotros obedecemos porque hemos sido hechos hijos de Dios. No obedecemos para ser hechos hijos de Dios, no obedecemos para que Dios se agrade de nosotros. Pero una característica inevitable de que una persona es un hijo de Dios es que no peca. Claro, tremendo. Si yo digo, yo no puedo decir que soy un hijo de Dios y peco, bueno, ¿a dónde tengo que firmar para que me saquen la membresía? Porque Juan lo ha dicho. Si alguno dice que no tiene pecado, se engaña. ¿De qué está hablando Juan acá? Está hablando de vivir una vida cuyo estilo sea ese. Vivir. La palabra acá, infringir la ley o infracción de la ley, es iniquidad, es injusticia, es vivir como si Dios no existiera. Nosotros hablamos, cuando hablamos de un pasaje, hablamos de los últimos días y hablábamos del hijo de la perdición, un pasaje que está en Tesalonicenses, el hijo de pecado, el hombre de perdición. ¿Cómo es la expresión? No me acuerdo. Bueno, y ahí está hablando, esa palabra es la misma que está acá, y está hablando de Satanás. Y vamos a ver que está nombrado acá, aparece Satanás. Bueno, Juan ya dijo que los cristianos no vivimos como el mundo vive, el mundo no nos conoce a nosotros. Si somos hijos de Dios, el mundo no nos conoce. No nos va a recibir con los brazos abiertos. ¿Sí? ¿Qué es lo contrario de vivir como un hijo de Dios? Bueno, vivir bajo la esfera de autoridad, dominio de Satanás. Cometer pecado, infringir la ley es eso. Es vivir un estilo de vida que Dios está a un costado. No importa lo que yo diga, yo puedo decir mucho de Dios. Pero al final es mi estilo de vida, mi patrón de vida. ¿Yo peco? Sí, claro, peco. Todos los días. Incluso a veces peco y no me doy cuenta hasta bastante después. ¿Sí? De repente a veces uno está leyendo una palabra y dice, mira vos, este texto me llama la atención sobre esta actitud y yo la tuve, o la tengo a veces, me doy cuenta. Yo peco, pero
en un creyente, el pecado no es el estilo de vida. ¿Por qué Juan apunta a esto? Porque las personas que estaban queriendo desviar a los hermanos de las iglesias a las que Juan les escribe, estaban diciendo esto. Jesús ya los perdonó. Ya está, si todo tu pecado está perdonado. No tenés que preocuparte por vivir una vida de obediencia. Ya está. Ya estás perdonado. Bueno, eso es engaño. ¿Existe gente que llama así hoy el Evangelio? ¿Que predica así? Sí, claro. Sí. Muchos lugares donde el Evangelio es malentendido de esta forma. Vamos al texto y analicemos. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Si vos pecás, si vos rompés la ley de Dios, si vos haces algo que a Dios ha prohibido, vos estás pecando. No podés hacerte el sonso. Y sabéis, dice, ustedes saben que Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Quién apareció para quitar nuestros pecados? Ese Él, ¿a quién hace referencia? A Jesucristo. La palabra apareció acá aparece, va a aparecer muchas veces la palabra apareció. Y esa palabra es muy importante porque está apuntando de manera muy visible al Señor Jesucristo. ¿Sí? Una idea que Juan está defendiendo en su carta es, Dios se hizo hombre, Dios se manifestó, Dios se reveló, Dios habitó entre nosotros, que era la idea que rechazan los falsos maestros. Bueno, Él vino, Él se hizo uno de nosotros para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Así como dijo, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él, está diciendo Juan, Dios se hizo hombre, se reveló para quitar nuestro pecado. Y no hay pecado en Él. Entonces, todo aquel que permanece en Él no peca. O sea, si Jesús se hizo hombre, Él sin pecado, y quitó nuestro pecado, pagando Él por nuestro pecado, ¿cómo yo voy a vivir un estilo de vida en el que el pecado impera? Una vez más, ¿peco? Sí, claro. Pero un patrón de pecado en la vida de alguien es un indicador de que esa persona probablemente no haya nacido de nuevo. Todos tenemos nuestras luchas, tenemos luchas con pecados particulares a veces, ¿sí? Todos. Pero se entiende, ¿no? Lo que está diciendo el texto. Y dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Juan está haciendo como una especie de analogía entre los que en verdad son hijos de Dios y los que no lo son. No lo son. Y no hay compatibilidad entre el Señor y el pecado. No hay. Matthew Henry, el comentarista, dice, el hombre no puede actuar como el diablo y ser al mismo tiempo un discípulo de Cristo Jesús. No sirvamos ni consintamos en aquello que el Hijo de Dios vino a destruir. Ser nacido de Dios es ser internamente renovado por el poder del Espíritu de Dios. La gracia renovadora es un principio permanente. La religión, la fe, no es un arte ni asunto de destreza o pericia, sino una nueva naturaleza. La persona regenerada no puede pecar como pecaba antes de nacer de Dios, ni como pecan otros que no son nacidos de nuevo. Existe esa luz en su mente que le muestra el mal y la malignidad del pecado. Existe esa inclinación en su corazón que le dispone a aborrecer y odiar el pecado. Existe el principio espiritual que se opone a los actos pecaminosos y existe el arrepentimiento cuando se comete el pecado. Pecar intencionalmente es algo contrario a él. Hijitos, dice Juan, nadie
os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Quiero hacer una aclaración acá. Si uno lee acá descuidadamente puede decir, si yo vivo justamente, soy justo, como Él es justo. ¿Cuál es el orden en realidad? Dios, Jesús es justo, Él me justificó a mí, me hizo justo, y por eso yo vivo justamente. ¿Significa vivir de manera perfecta? No, significa vivir apartado para Dios. Vivir apartado para Dios significa vivir evitando el pecado. Al final es eso, ¿no? Nadie los engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Si alguien no vive como Dios quiere que vivamos, probablemente no sea un hijo de Dios. Hay dos grandes verdades en la primera parte del pasaje. La primera es, y ya lo ha dicho Juan, al pecado, ¿cómo lo tenemos que llamar nosotros? Pecado. No tenemos que llamarlo de otra forma. Y la segunda verdad es que los hijos de Dios no viven una vida entregada al pecado. Los que viven así son hijos del diablo. Y esas dos verdades atacan dos grandes mentiras. ¿Cuáles son? La primera mentira, que los creyentes estamos libres del pecado, que no pecamos. Esto puede ir a un extremo, pensar que no pecamos. Y hay gente que piensa que no pecan ellos. Y eso es un engaño hacia nosotros mismos. Y la otra mentira es que, como vivimos bajo la gracia, nuestro pecado no tiene peso. Y esto es mentira también. Es cierto que los cristianos pecamos, es cierto que hay perdón en Jesucristo, pero esto no es una excusa para que justifiquemos nuestro pecado. No puede ser. Vivir sin darle importancia a nuestro pecado es menospreciar el precio que fue pagado por él. Esta sección termina diciendo, el que practica el pecado es del diablo. Y acá está el centro de la cuestión. El que practica. La palabra practica es aquel que tiene el pecado como un estilo de vida. No puede ser de Dios. Porque el diablo peca desde el principio. El pecado es del diablo, él es el pecador. Él mueve a los hombres a pecar. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Se acuerdan? Juan dijo, para esto apareció el Hijo de Dios, para quitar nuestro pecado. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Con otras palabras, Juan repite la misma idea. Los hijos de Dios no pueden vivir en pecado porque han nacido de Dios. Ahora, los que son del diablo no pueden evitar vivir en el pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Dios nos hizo nacer de nuevo. La evidencia de que hemos nacido de nuevo es cómo nosotros nos relacionamos con el pecado. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Clarito el estándar. ¿Vos qué decís que sos? ¿Hijo de Dios? Veamos. ¿Hacés justicia? ¿Amás a tu hermano? Si tus respuestas no son afirmativas, no podés decir que sos un hijo de Dios. Una evidencia, voy a terminar acá hoy. La próxima semana seguimos con lo que resta del pasaje. Quiero pensar en estas dos cosas. El pasaje de hoy nos habla, primeramente, de nuestra identidad. Nosotros somos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, nuestra identidad, lo que somos y cómo vivimos,
viene de Él y de nuestro conocimiento de Él. ¿Cómo Él es? Él es glorioso, nosotros vamos de gloria en gloria, como dice Pablo, y Él es puro. Entonces, una primera evidencia de que nosotros somos hijos de Dios es nuestra actitud hacia el pecado. El cristiano no peca, una vez más. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. Pero si nosotros pensamos que podemos pecar libremente y vivir un estilo de vida que no nos distinga del mundo, entonces también nos estamos engañando. El cristiano ya no ama lo que antes amaba, porque su corazón ha sido transformado, sus afectos han sido desplazados. Y me voy a adelantar a lo que vamos a ver entonces la semana que viene. Muchas veces nosotros tenemos una tendencia a considerar nuestro pecado enfocándonos en nosotros mismos. Pero la Biblia también nos llama muchas veces a mirar nuestro pecado en relación con los demás. Por eso, en este pasaje en particular, Juan va a hablar de vivir justamente y amar al hermano. Amar al hermano. Porque la mayoría de nuestros pecados son contra otros, incluso contra hermanos. Ni hablar de contra aquellos que no son hermanos. ¿No? No sé. ¿Qué molesta más a veces? ¿Qué nos hace pecar más? ¿No? El otro día había surgido la pregunta del perdón. ¿Cómo tenemos que perdonar? Si tenemos, ¿no? Y pensábamos en esto. Nosotros reaccionamos siempre al pecado del otro, reaccionamos desde nuestro pecado, si no nos damos cuenta. Y tenemos que reaccionar desde el Evangelio al pecado. ¿Cómo nosotros, el concepto que nosotros tengamos y la relación que nosotros tengamos con el pecado es una evidencia de si somos o no realmente hijos de Dios? Y es algo que nosotros deberíamos considerar y evaluar. ¿Cuáles son las actitudes hacia el pecado que un verdadero discípulo de Cristo no debería tener? ¿Qué no deberíamos nosotros hacer con respecto al pecado? Piensa, hay muchas. Una es justificarlo. Algo que no podemos nosotros hacer es justificar nuestro pecado. No, lo que pasa es que yo soy así enojón y le hablo mal a mi señora porque mi papá era así, bueno, yo salí igual que él. Y le encontramos una explicación. No, yo hice esto porque la otra persona no me dejó otra opción. Justificamos. Siempre hay formas de explicar por qué pecamos, que no sean asumir la culpa. Porque esa sí es una actitud que nosotros tenemos que tener. Pero siempre le vamos a encontrar la vuelta de por qué nosotros estamos pecando. Esa no es la actitud de un hijo de Dios hacia el pecado. ¿Qué no hace un hijo de Dios ante el pecado? Tampoco lo niega. El pecado es pecado. No lo disfracemos, no le pongamos otro nombre. El pecado es una infección en una muela, que si vos la dejás, no es una cosita así. Me acordé. Es eso. No. Es horrible. Es letal. Es dañino. Nos daña a nosotros, daña a los demás. Hace que nosotros dañemos a los demás. El pecado es pecado. ¿Qué no debemos hacer con el pecado? Minimizarlo. Bueno, pero sí todo el mundo. Es cierto, nadie es perfecto. Es cierto. Todos caemos en algún momento, todos pecamos. Y hay pecados que son tan comunes
que ya hoy nadie los considera pecado, a no ser que la Biblia sea su luz, ¿no? Pero hoy hay un montón de pecados que aparecen en la Biblia que el mundo considera directamente virtudes. Bueno, los cristianos sabemos que es pecado, pero a veces lo minimizamos. Bueno, esa es una estrategia del pecado en nuestras vidas. Pensar, bueno, una sola vez, no pasa nada, un poquito. No tenemos que minimizar. La última cosa que no tenemos que hacer con el pecado, ocultarlo. Nuestra tendencia natural es ocultar el pecado, taparlo. Usted sabe. ¿Cómo actúa entonces un hijo de Dios ante el pecado? En primer lugar, se sabe pecador. Sabe que un día será glorificado. Hoy está siendo santificado, hoy tiene que luchar con el pecado y mañana volverá a luchar con el pecado y la semana que viene volverá a luchar con el pecado. Y en ese proceso de santificación vamos a ver la gloria de Dios en que el pecado con el que yo luchaba casi que infructuosamente hace 2 o 3 años, hoy el Señor me ha ayudado. ¿Me ha despojado de él completamente? Quizás sí, quizás no. Quizás luche toda mi vida con un pecado específico. Pero yo tengo que ver en mi vida eso. Ser consciente de que Dios está obrando en mí y de que la naturaleza del pecado todavía vive en mí. Cuando peca, ¿qué hace un cristiano? Confiesa su pecado, pide perdón por su pecado y, ¿qué más? Abandona su pecado. El arrepentirse verdaderamente es un compromiso serio, fuerte, con no cometer ese pecado nuevamente. No es fácil, pero Dios sabe que me queda mucho camino por recorrer. Pero hubo en mi vida tiempos de lucha en el que yo pensé que tal cosa no la iba a superar nunca. ¿Y? ¿Y el Señor me transformó? Y he vencido. Y hay cosas con las que estáis luchando hace 20 y pico de años desde que nací de nuevo. Pero es el proceso del hombre de Dios con el pecado es ese. Yo soy consciente de que soy pecador. Yo me examino a mí mismo. Si peco, pido perdón. Pido perdón a Dios, a quien ofendí primeramente. Pido perdón a la persona contra la que pequé, si pequé contra alguien. Y abandono mi pecado. Lucho por ya no vivir. Vamos a terminar ahí. La semana que viene vamos a retomar esto. Entonces, hermanos, para concluir, ¿cómo sabemos nosotros? ¿Cuáles son evidencias de que somos realmente hijos de Dios? En primer lugar, porque nuestra identidad está definida por quien Él es. Y Él es aquel que nos llamó, nos rescató por su misericordia y gracia, perdonó nuestro pecado, está obrando en nuestro pecado actual y nos liberará del pecado algún día. Y estaremos delante de Él y le veremos tal como Él es. Y con esa esperanza, sabiendo que ese es el proceso que Dios está haciendo en nuestras vidas, nosotros nos purificamos a nosotros mismos. Y la segunda evidencia de que realmente somos hijos de Dios es cómo nos relacionamos con ese pecado. Sabiendo que el pecado es pecado y que un hijo de Dios no puede vivir una vida de pecado. Pecará, pecará, pero no es ese su estilo de vida.
Dios debe estar obrando en tu vida. Dios tiene que estar santificándote. Si no es así, arrepentite de tu pecado y pedile a Dios que te conceda nacer de nuevo. Porque si no has nacido de nuevo, no es posible luchar contra el pecado. Porque esa es otra actitud incorrecta hacia el pecado. Tratar de vencerlo en nuestras propias fuerzas. Es imposible. Solo aquel que ha nacido de nuevo por el Espíritu de Dios y el Evangelio puede relacionarse de una forma correcta con su pecado. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias